energía, ¿sí? Repasamos desde ahí. Primero definimos nosotros cómo determinábamos el trabajo de una fuerza constante. Dijimos que el trabajo de una fuerza constante era un producto escalar y nos daba como resultado un número. Era un producto escalar entre dos vectores, el vector fuerza que yo le aplico al cuerpo y el vector desplazamiento, ¿sí? Siempre que nosotros hablemos de un trabajo tenemos que definir el trabajo de quién estamos haciendo. En este caso es el trabajo de la fuerza F, pero puede ser la fuerza N, la fuerza P, la fuerza de rozamiento. Cada una de las fuerzas voy a calcular su trabajo. ¿A qué es igual ese numerito que obtengo de hacer el trabajo de una fuerza? Al módulo de la fuerza, por el módulo del desplazamiento, por el coseno que forman esos dos vectores. Como ese ángulo puede ser 0, puede ser 180, puede ser 90, ¿sí? Puede ser 45, puede ser cualquier ángulo, en función de ese ángulo, el trabajo puede ser positivo para ángulos entre 0 y 90, puede ser negativo entre 90 y 180, o puede ser 0 si el ángulo que forman la fuerza y el vector de desplazamiento es 90 grados, porque el coseno de 90 era 0. Bien, la unidad del trabajo era la fuerza en newton, el desplazamiento en metro, newton por metro era joule. Bien. Después vimos el teorema de trabajo y energía cinética, ¿sí? Que dijimos que el trabajo total o el trabajo de la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual al cambio de la energía cinética de esa partícula, ¿sí? Teorema de trabajo y energía cinética. El trabajo total o la suma de los trabajos es igual a variación de energía cinética. Vimos que el trabajo del peso era igual y opuesto a la variación de energía potencial gravitatoria. Trabajo de G igual a menos variación de energía potencial gravitatoria. Y dimos la expresión, la ecuación número 5, donde expresamos que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas eran igual a la variación de energía mecánica, que por ahora nuestra variación de energía mecánica está dada por la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Hoy vamos a ver esta ecuación 5 y le vamos a agregar un término más. Bien. ¿Qué eran las fuerzas no conservativas? Nosotros hablamos, dijimos que en la energía, por consideraciones energéticas, nosotros clasificábamos a las fuerzas como conservativas y no conservativas. Dijimos que una fuerza era conservativa cuando cumplía con dos propiedades, con las dos propiedades que vamos a enunciar, que son que el trabajo es independiente de la trayectoria que sigue la partícula, la primera propiedad, y la segunda propiedad, que el trabajo en una trayectoria cerrada es nulo. Si la fuerza cumplía con esas dos propiedades, decíamos que era una fuerza conservativa. Si la fuerza no cumplía con una de esas dos propiedades, o con ninguna de las dos, decíamos que las fuerzas eran no conservativas. Demostramos que la fuerza peso era una fuerza conservativa, ¿sí? Y demostramos que la fuerza de rozamiento era una fuerza no conservativa, ¿sí? Y dijimos que hasta ahora la única conservativa era el peso, que el resto de las fuerzas son no conservativas. Y cuando decimos el resto de las fuerzas nos referimos a la normal, a la tensión, a la fuerza de rozamiento, a la fuerza de empujar, a la fuerza de tirar. Todas esas fuerzas son no conservativas. Bien. Y habíamos visto que la energía cinética era una propiedad de
del cuerpo que tenía que ver con su rapidez, ¿sí? Era directamente proporcional la energía cinética al cuadrado de la rapidez y a la masa del cuerpo, ¿sí? Que era una magnitud escalar, era un número y que siempre lo tomaba positivo. Siempre era positivo. ¿Por qué? Porque la masa es positivo y la rapidez es positiva. Por lo tanto, nunca íbamos a tener energía cinética negativa. Sí podemos tener variación de energía cinética negativa. Variación de energía cinética negativa sí puede haber. ¿Por qué? Porque si el cuerpo, la rapidez del cuerpo va bajando, tiene cada vez menos rapidez, la energía cinética final es más chica que la energía cinética inicial. Por lo tanto, esa resta me puede dar negativo, ¿sí? Incluso habíamos dicho que cuando pisaba el acelerador, la variación de energía cinética era positiva, cuando pisaba el freno, la variación era negativa. En términos de variación, puede ser positiva, negativa o nulo. En términos de cinética, no puede ser nula, no puede ser negativa, perdón, la variación de la energía cinética no puede ser negativa. Después vimos la energía potencial gravitatoria, ¿sí? La energía potencial gravitatoria era una propiedad compartida entre el cuerpo y la Tierra y se debía a la posición que tenía el cuerpo con respecto a un nivel de referencia, ¿sí? En este caso sí podría ser negativo si yo estoy por debajo del nivel de referencia. No es conveniente que sea negativo, pero podía ser negativo. Bien, como conclusión, el trabajo, la energía cinética y la energía potencial son magnitudes escalares, son números, y todos ellos se miden en Joule. Joule es Newton por metro. Un Joule es el trabajo que ejerce una fuerza de un Newton cuando desplaza un metro a un cuerpo. Eso es el Joule. Bien, bien. Acá voy a mostrar para los problemas que tienen que hacer ustedes en la actividad número 12, cómo lo pueden plantear. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber para plantear un problema de por trabajo y energía? Recuerden que el problema que ustedes resuelven por trabajo y energía lo podrían también hacer por leyes de Newton. Son complementarios. ¿Qué dice la expresión? Nosotros vamos a utilizar la expresión número 5. La expresión número 5 dice que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas, es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Sí? Acá me faltó la E, acá faltaba la variación de E mecánica. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas puede ser nulo o puede no ser nulo. Este primer miembro puede ser nulo o no. Entonces vamos a responder estas preguntas. ¿La suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es nulo? Entonces, del lado izquierdo la respuesta es sí, es nulo. Entonces, ¿cómo queda la ecuación 5? Si en la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es cero. Primero, ¿cuándo va a pasar esto? Esto va a pasar cuando sobre el cuerpo actúen solo fuerzas gravitatorias o cuando actúa alguna fuerza que no provoque trabajo. Por ejemplo, una fuerza normal que no provoque trabajo en el movimiento de un cuerpo que cae por un plano inclinado sin fricción, estaríamos en esta condición. Suma de trabajo de la fuerza no conservativa es cero. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? El peso y la normal. El peso es conservativa, no va en esa sumatoria. Y la normal es no conservativa. Pero la normal y el desplazamiento forman 90 grados, por lo tanto su trabajo es nulo. ¿Sí? Bien, ¿cómo queda entonces la ecuación 5? 0 igual a variación de energía mecánica. 0 igual a variación de energía mecánica. Entonces esa ecuación queda que la variación de energía mecánica es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Recuerden que la ecuación, esta ecuación, la 5, se plantea entre dos estados, un estado final y un estado inicial. ¿Sí? No es una ecuación instantánea como la segunda ley de Newton, sino que yo tengo que establecer cuál es mi estado inicial
y cuál es mi estado final. En este caso mi estado inicial es 1 y mi estado final es 2. ¿Sí? Y yo voy a considerar lo que pasa en cada uno de esos estados, independientemente de lo que pase en el medio, entre esos dos estados. Por lo tanto, acá me queda que la variación de energía mecánica es la energía mecánica final menos inicial. ¿Qué sucede en este caso? Este es un ejemplo de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica en el estado 1 es igual a la energía mecánica en el estado 2. Como la energía mecánica está dada por la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, lo que estamos diciendo es no que se mantiene constante la cinética y la potencial gravitatoria, sino que lo que se mantiene constante es la suma de ellas dos. ¿Sí? Es posible que haya una transformación de energía. O sea, ¿qué significa esto? Que la energía potencial gravitatoria se convierte en cinética o viceversa. Hay transformación de energía, pero se mantiene constante la energía. La suma siempre me da la misma cantidad de joules. ¿Sí? En uno me puede dar 100 joules 1 igual a 100 joules en 2. A lo mejor en 1 tengo toda energía potencial gravitatoria y en 2 tengo toda energía cinética. ¿Sí? Se transformó una en otra, pero se mantuvieron constantes. No hay pérdida de energía ni más energía en el estado final que en el inicial. ¿Sí? Se expresa de esta manera, se reemplaza y me queda la ecuación para resolver como la ven acá. Fíjense que en esta ecuación las masas ya en todos los términos se van a cancelar. ¿Sí? Y voy a poder relacionar alturas con velocidades. ¿Sí? ¿Sí? En cambio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la respuesta a la pregunta es no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay fuerzas no conservativas que provocan trabajo. Hay fuerzas no conservativas que provocan trabajo. A ver si estamos de acuerdo. ¿Cuáles eran las fuerzas no conservativas? Normal, rozamiento, fuerza. Bien, bien. ¿Estamos? Normal, fuerza de rozamiento, tensión, la fuerza que empuja al cuerpo, todas esas son no conservativas. Bueno, entonces voy a decir que la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa no es cero, ¿sí? Entonces la ecuación 5 va a quedar como está expresada acá. Y en este caso lo que voy a hacer es la variación de energía mecánica, escribirla como variación de energía cinética y como variación de energía potencial gravitatoria. Y lo que yo recomiendo hacer es pensar a la variación de energía cinética como la energía cinética final menos inicial. La variación de energía cinética es lo final menos lo inicial. Si lo final es más grande que lo inicial, o sea que el cuerpo aumenta su rapidez, esa variación es positiva. De lo contrario, si la rapidez final es más chica que la rapidez inicial, la variación es negativa. O sea, si el cuerpo parte del reposo y alcanza una determinada rapidez, esa variación es positiva. Si el cuerpo viene con una rapidez y se frena, esa variación es negativa. Se detiene, es menos un medio de la masa por la velocidad, la rapidez inicial al cuadrado. Bien, la variación de energía potencial gravitatoria está dada por que si el cuerpo sube, está subiendo, su altura final es más grande que su altura inicial. Por lo tanto, la variación de energía potencial gravitatoria es positiva cuando el cuerpo está subiendo por un plano inclinado o en un tiro vertical. ¿Sí? Si en cambio el cuerpo está bajando, la variación de energía potencial gravitatoria es negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la posición final es más chica que la posición inicial. Entonces la variación de energía potencial gravitatoria es negativa. Bien, ahí reemplazaré y determinaré mi incógnita. Recuerden que en la resolución del problema por consideraciones energéticas, yo tengo esta sola ecuación. Entonces, como tengo una ecuación, voy a tener que tener una incógnita. Si en esta ecuación hay más de una incógnita, tendré que buscar más ecuaciones.
ecuaciones que relacionen otras variables, ¿sí? Pero mi ecuación única es esta, no es como en caso de las leyes de Newton, que yo hacía un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo y yo planteaba la segunda ecuación de Newton para cada cuerpo. Acá lo que hago es una sola ecuación para todo el sistema. Aunque haya tres cuerpos, va a haber una única ecuación. Y donde dice variación de energía cinética, va a ser la variación de energía cinética del cuerpo A, del cuerpo B y del cuerpo C. Y donde dice variación de energía potencial gravitatoria, lo mismo, de los tres cuerpos. ¿Sí? La variación de energía potencial gravitatoria, si el cuerpo se está moviendo en un plano horizontal, es cero. Por lo tanto, puede ser que alguna de ellas sea cero. ¿Sí? Pero si no, tendríamos todas las variaciones de energía mecánica de cada uno de los cuerpos. No es una ecuación, esta ecuación se la planteó el cuerpo A y el cuerpo B, se la planteó a todos. Cuidado con eso, que es muy importante. Bien, nosotros hablamos de trabajo de una fuerza constante y ahora vamos a hablar hoy vamos a terminar la clase del trabajo de energía hablando del trabajo de una fuerza variable, ¿sí? De las fuerzas conservativas que ejercen los resortes, ¿sí? La fuerza elástica de un resorte, por ejemplo, es una fuerza no constante. Pero primero repasemos y hagamos un diagrama, representemos el trabajo realizado por una fuerza constante F en la dirección X, conforme una partícula se mueve de la posición X1 a la posición X2. Entonces yo voy a hacer una representación en ejes coordenados, donde en el eje X voy a tener el X, la posición, cómo se va a ir modificando la posición. Y en el eje Y voy a tener la componente de la fuerza sobre ese eje. ¿Sí? Bien. Entonces, como la fuerza es constante, elijo una posición X1 y una posición X2, y digo que la fuerza es F, como la fuerza es constante, me quedaría así, constante. La fuerza no varía, es siempre la misma. Bien, el rectángulo que hemos representado en este caso, en amarillo, es el área de ese rectángulo, representa el trabajo realizado por esta partícula desde la posición 1 a la posición 2. ¿Por qué? Porque este rectángulo yo lo calcularía como base por altura. La base es delta X, que es el desplazamiento en X, la componente del desplazamiento que es X2 menos X1. Y la altura de este rectángulo es la componente o el módulo de la fuerza en ese movimiento. Si yo multiplico F por delta X, ¿qué me representa este rectángulo amarillo? El trabajo de la fuerza constante. Bien, bien. Obviamente que ese trabajo es entre X2 y X1. Si yo tuviera entre 0 y X2, sería el rectángulo hasta alcanzar hasta 0. ¿Sí? Si fuera entre 0 a X1, sería este rectangulito más chiquitito. Bien, ahora sí vamos a entrar a estudiar el trabajo de una fuerza variable. Bien, ¿qué sucede cuando estiramos un resorte? ¿Sí? Cuando más lo estiramos con más fuerza, debemos tirar. Así que la fuerza ejercida no es constante. ¿Ustedes me ven en este momento a mí? No. ¿Me están viendo? En PowerPoint se ve la cámara chiquita. En la cámara chiquita, ¿me ven? Sí. ¿Ven el resorte? ¿Ven el resorte? No se te llega a ver muy bien, profe. Ah, bueno. Bueno, lo que queríamos, entonces no lo voy a hacer. Lo que quería hacer era mostrarle, pero ustedes se dan cuenta, tengo un resorte que yo lo voy a estirar, tiro el resorte con una pequeña fuerza, pero si la fuerza la mantengo constante, el resorte no se sigue estirando. ¿Sí? ¿Ahí me ven? ¿Ahí se ve el resorte?
Te seguimos viendo por la camarita chica, profe. ¿Qué pasa eso? Tenés que dejar de compartir pantalla, profe. Sí, pasa que yo dejo de compartir, después no sé si lo puedo compartir. Ahora, Ahora sí. Ahora Ahí está, ahora sí. ahí está, bueno. Yo tengo el resorte, ¿se ve? El resortito en realidad es el espiral que se usamos para armar las carpetitas, los cuadernillos. Fíjense, yo lo que hago es estirarlo un poquito. Si yo no mantengo la fuerza esta, el resorte no se sigue deformando. Para que el resorte se deforme, yo tengo que aumentar la fuerza. Si yo llego hasta un valor y lo suelto, veo que el resorte vuelve a su posición. O sea, lo estiro y vuelve. ¿Sí? Decimos que el resorte se comporta elásticamente. ¿Qué quiere decir esto de que se comporta elásticamente? Que se le aplica una fuerza que lo deforma, pero esa fuerza que lo deforma no es tan grande como para hacer que cuando quite la fuerza, el resorte vuelva a tener la misma longitud. ¿Sí? Bien, ahora fíjense qué pasa si yo hago esto. ¿Qué pasó con el resorte? ¿Quedó de la misma longitud que tenía? No, quedó mucho más largo. El resorte era así. ¿Sí? Y ahora quedó así el resorte. ¿Qué quiere decir? Que hay una fuerza que yo le hago muy grande, si le aplico una fuerza muy grande al resorte, el resorte queda con deformaciones permanentes. ¿Sí? Los resortes se comportan en dos periodos. Un periodo es elástico. ¿Cuál es el periodo elástico? El periodo elástico en el cual yo le aplico una fuerza tal que esa fuerza cuando se la quito vuelve a su longitud inicial. ¿Sí? En cambio, hay un límite de fuerza hasta ese límite el cuerpo se comporta elásticamente. O sea, hasta ese límite de fuerza el cuerpo recupera su longitud inicial. Superado ese límite, el cuerpo queda con deformaciones permanentes. O sea, pasa del estado elástico al estado plástico. ¿Sí? Si yo sigo estirando el resorte, sigo, llega un punto que se corta el resorte, se rompe el resorte. ¿Sí? Porque la fuerza es muy grande y no puede soportar el alambre o el plástico la fuerza que yo le hago. Y ahí decimos que se produce la rotura. Bien. Bien, a ver si puedo volver. ¿Se ve en la pantalla blanca ahora? No. Profe, creo que para que se vea la pantalla blanca tiene que empezar a presentar ¿Qué y sería? después va poniendo de a uno, como hace siempre. Voy a compartir. Ahí no se ve que dice trabajo una fuerza variable, no se ve la pantalla blanca. Yo no entiendo por qué acá me lo muestra. Van a haberme cambiado esto. Si yo lo tenía. Ahora. Bien. ¿Se ve que dice trabajo una fuerza variable? Sí, sí, ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, ya le voy a dar la mano. Deben tiempo, chicos. Bueno. Entonces decíamos esto. ¿Qué sucede cuando estiramos un resorte? Cuanto más lo estiramos, con más fuerza debemos tirar. O sea, la fuerza que yo le hago al resorte no es una fuerza constante. Si yo no le hago fuerza, el resorte mantiene su longitud inicial. Yo aumento esa fuerza, voy aumentando esa fuerza y lo voy estirando. ¿Sí? Debería yo llegar hasta el límite de la fuerza, hasta donde se comporte elásticamente. Y no superar que no me quede tirado el resorte como mostré antes. Bien.
decimos que un cuerpo, lo que decíamos de la elasticidad, un cuerpo es elástico ¿cuándo? Cuando recupera su forma y tamaño originales después de deformarse. ¿Sí? Hay cuerpos que se comportan más elásticamente que otros cuerpos, ¿sí? El vidrio no se comporta elásticamente, porque yo le aplico una fuerza, es frágil, se rompe y no recupera su forma, ¿sí? La banda elástica es un material, bueno, el nombre lo dice, elástica, es la bandita, la gomita, yo la estiro, se deforma un montón, la suelto y vuelve a su longitud inicial, ¿sí? Es el ejemplo más gráfico de lo que es un material que se comporta elásticamente. Bien, pensemos en un resorte como vimos recién, ¿sí? El resorte, en este caso, vemos, no está ni comprimido ni traccionado, no está estirado. Está en la longitud inicial, sin haberlo modificado su longitud. Decimos que está en la posición del equilibrio del resorte, sin estirar ni comprimir. Bien, lo voy a sujetar en el extremo izquierdo, lo sujeto de un parámetro vertical y le aplico una fuerza Fx en el extremo derecho del resorte. Y fíjense, ¿qué le pasa al resorte cuando le aplique esta fuerza? Acá la fuerza era 0, le apliqué esta fuerza, se estiró una determinada longitud. Ven que el resorte está estirado con respecto a esto, ¿sí? ¿Cuánto se estiró? X. Una longitud X. Si yo quiero que el resorte se mantenga estirado X, lo que tengo que hacer es mantener esa fuerza Fx, ¿sí? Dejar esa fuerza Fx constante hace que el resorte quede deformado X. Si aumento la fuerza, el resorte se deforma más. Si hago que la fuerza sea más pequeña, el X va a ser más chico, ¿sí? Va a retroceder el resorte, ¿sí? Va a ir a tratar de colocarse en la posición de equilibrio, ¿sí? Bien, y aquí vamos a establecer una relación entre la fuerza y la deformación, ¿sí? La fuerza Fx y la deformación X. ¿Qué está dada? El valor de la fuerza, se demuestra experimentalmente que es igual a K por X, ¿sí? Donde K es una constante del resorte, es una constante elástica del resorte, ¿sí? Entonces, la fuerza es directamente proporcional al X. Más X, más fuerza hace que el resorte se estire más cantidad de milímetros o de centímetros X, ¿sí? K es siempre el mismo valor y ya vamos a ver de qué depende, pero es una constante del resorte, ¿sí? K es una constante llamada constante de fuerza o constante de resorte o constante de elasticidad del resorte, ¿sí? Es ese valor que tiene el resorte dentro de la fuerza, entre la fuerza 0 y la fuerza límite donde se comporta elásticamente, ¿sí? Esa es la constante elástica del resorte. Entonces, la fuerza Fx no es una fuerza constante. ¿Por qué? Porque depende de X, ¿sí? Entonces, aumentando X, aumenta la fuerza. Aumentando la fuerza, X se va deformando el resorte más. ¿Se entiende este concepto? Bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calcular me sobró un C, un D. ¿Cómo calcular la constante elástica de un resorte? ¿Cómo calcular la constante elástica del resorte? Bien. Fíjense, vamos a hacerlo. Yo esto lo podría haber hecho. Yo en la clase lo hago con un resortito así de plástico y se los muestro. Pero bueno, acá lo voy a hacer de esta manera. Tengo un resorte, ¿sí? Tengo ese resorte, fíjense, el resorte no está ni estirado ni comprimido. Bien. Ahora lo que hago, marqué aquí
una línea que sería el equilibrio. El valor donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Le cuelgo el resorte una masa M. ¿Qué sucede cuando le cuelgo esa masa M? Se deforma el resorte, ¿sí? Por efecto gravitatorio, el resorte se deforma. ¿Cuánto se deforma? I1. I1 vamos a llamarlo, vamos a decir que es I. Podríamos decir que son 10 milímetros. Ahora, al resorte le cuelgo dos masas M. Esta masa y esta es igual, estas dos son iguales a estas. Por lo tanto, ¿qué le pasa al resorte? Se deforma más. ¿Sí? Mayor peso que tengo por las dos masas, hago que el resorte se deforme más. Ahora le cuelgo 3 y ahora le cuelgo 4. ¿Sí? Y ven ustedes cómo se fue deformando el resorte, cómo la separación entre las espiras es mayor que acá, que era casi cero. Ahora lo que hago es sacar las 4 masas y el resorte vuelve a su longitud inicial. Este resorte, como volvió a su longitud inicial, podemos decir que se comportó elásticamente. No alcancé a poner una masa tan pesada que el resorte quedara con deformaciones. O sea que esto es lo que estamos viendo, es que yo le fui poniendo acá fuerzas, masas, pesos al resorte, lo fui deformando, pero nunca llegué al límite de elasticidad. ¿Sí? El límite estaría con 5, 6, 7 masas. Bien, y fui viendo cómo a mayor masa, mayor deformación. ¿Cuánto es la deformación acá? 2i. Una masa deformó i. Dos masas deformaron 2i. Tres masas deformaron 3i. Cuatro masas, ¿cuánto lo deformarán? 4i. 4i. Perfecto, 4i. Sí, sí. Hay una proporcionalidad. Bien, si yo quiero calcular la constante elástica de este resorte, que podemos ver qué unidades tiene la constante elástica, lo que tengo que hacer es de forma experimental hacer esto. ¿Sí? Hacer esto con el resorte, ponerle una masa y medir cuánto vale I, poner dos masas y medir cuánto vale 2i, poner tres masas y medir 3i, ¿sí? Deformarlo, estirarlo con un determinado peso y medir cuánto se deforma. Fíjense, entonces yo digo que la masa M lo deformó I, 2M, 2I, 3M, 3I, 4M, 4I. ¿Cómo saco la constante del resorte? Haciendo el peso o la fuerza que yo le aplico al resorte dividido la deformación. ¿Sí? Entonces, en el primer caso es M, el peso de la masa por G sobre I. En el segundo caso es 2M por G sobre 2I. En el tercero, en el cuarto. Si se fijan en esta expresión, se anula el 4 con el 4, el 3 con el 3, el 2 con el 2. Quiere decir que la constante elástica de este resorte, es igual a M por G sobre I. ¿Sí? Eso es la forma, la manera que tenemos de calcular la constante elástica de un resorte. ¿Sí? Colgarle un peso, ver cuánto se deformó desde su equilibrio y a partir de eso, haciendo esa cuenta de ese peso sobre esa deformación, me va a dar cuánto es la constante elástica de ese resorte. ¿Sí? Los ingenieros mecánicos cuando trabajan con resortes y compran un resorte, el fabricante del resorte ya le da el valor de esa constante y no lo tienen que calcular. Pero si no, yo podría hacer esta experiencia para calcular la constante elástica de mi resorte. ¿Sí? Bien, bien. ¿En qué se medirá la constante elástica del resorte? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué unidad tendrá acá? Kilogramos sobre segundo al cuadrado. Upa. Kilogramos
Newton por metro, me dice acá. ¿Por metro o sobre metro? Fíjese acá. P sobre I. El peso. El mg, ¿qué me da? ¿Qué unidades tiene el peso de un cuerpo? En el sistema internacional. ¿En qué mido el peso? ¿Sí? En newton. Y la deformación en metros. Quiere decir que la unidad de la constante K es newton sobre metros. Porque el peso se mide en newton en el sistema internacional y la deformación se mide en metros en el sistema internacional. O sea que la constante es newton por metro. Por lo tanto, cuando yo digo que la fuerza es Fx, es K por X, evidentemente la fuerza depende de X. ¿Sí? Y si la represento gráficamente, me va a dar una ecuación lineal. Bien. P sobre I. Bueno, esto lo repito. ¿De qué depende la constante elástica de un resorte? ¿De qué depende la constante elástica de un resorte? Bien. Depende del material con que está hecho el resorte. No es lo mismo si es de acero que si es plástico, si es cobre. ¿Sí? Depende del material. Depende del diámetro. ¿Sí? Depende del diámetro que tenga. Del diámetro del alambre y del diámetro del resorte. ¿Sí? Del número de espiras, o sea, la cantidad de vueltas que tiene. Y del paso, ¿sí? Del paso que hay entre esas espiras. ¿Sí? La separación que hay entre una y otra. De todo eso depende la constante de un resorte. ¿Sí? Consideremos el almacenamiento de energía en un resorte ideal. Muchos cuerpos elásticos presentan esta proporcionalidad directa entre la fuerza y el desplazamiento X. Siempre que X sea lo suficientemente pequeña. Bien. No solamente el resorte se comporta con una ecuación de este tipo, ¿sí? Y tiene una constante. Por ejemplo, cuando habíamos hablado del arco y la flecha, ¿sí? Nosotros estiramos la cuerda, un valor no muy grande, y ponemos la flecha, y cuando más estiramos la cuerda, mayor fuerza le vamos a ejercer a la flecha. Entonces también se está comportando de esta manera. ¿Sí? ¿Yo cómo determinaría la constante de la cuerda? Bueno, tendría que hacer lo mismo. Tendría que poder decir, bueno, ponerla en el equilibrio, aplicar una fuerza de 1 newton, ¿sí? Y decir, bueno, una fuerza de 1 newton, ¿cuánto lo deformó? Tantos milímetros. Una fuerza de 2 newton, ¿cuánto lo deformó? Tantos milímetros. ¿Sí? Eso me determinaría la constante elástica de esa cuerda. Bien, entonces hay materiales que se comportan de esta manera. Veamos ahora lo que dice la ley de Hooke, que ya lo hemos enunciado un poco. Antes ya habíamos hablado un poquito de la ley de Hooke sin nombrarlo. Nosotros sabemos que la fuerza X es igual a K por X. Entonces, la observación de la fuerza es que la fuerza es directamente proporcional al alargamiento, lo hizo Hooke. Hooke fue contemporáneo de Newton, ¿sí? En 1678, cuando Newton le estableció sus leyes, sus 3 leyes fundamentales de la dinámica, bueno, Hooke estableció esta ley que lleva su nombre. ¿Qué dice esta ley? Dice que dentro del periodo elástico, no cuando me paso al periodo plástico y queda deformado el resorte, en el periodo elástico, por ejemplo, los resortes, la deformación que tiene el resorte, es proporcional a la fuerza que se le aplica. ¿Sí? Dentro del periodo elástico. ¿Sí? Bien. También dice que no es una ley fundamental de la naturaleza, porque los resortes no es algo de la naturaleza, sino algo que hace el hombre. ¿Sí? Pero esta ecuación se comprobó a lo largo de los 400, 500 años que se comporta de esta manera. ¿Sí? Por eso se lo llama ley de Hooke. Entonces yo les pregunto, ¿qué dice la ley de Hooke? Que en el periodo elástico, ¿sí?
la fuerza es proporcional a la deformación, ¿sí? Y queda expresada por esta ecuación. La proporcionalidad se le da a la constante elástica del resorte, K. Bien, yo tengo ese resorte como muestro ahí en la figura que no está ni estirado ni comprimido. Si aplicamos fuerzas iguales o opuestas en los extremos del resorte y la aumentamos gradualmente, manteniendo fijo el extremo izquierdo, o sea, le aplico una fuerza a este resorte y lo empiezo a estirar, ¿sí? Hasta que llega hasta esa posición, ¿sí? Evidentemente esta fuerza estira el resorte y este parámetro vertical hace una fuerza igual y opuesta que equilibra este, ¿sí? Bien, la fuerza, vamos a hablar de la fuerza de la izquierda y la fuerza de la derecha. La fuerza de la derecha produce un trabajo sobre el resorte. ¿Por qué? Porque produjo un desplazamiento producto de una fuerza. La fuerza de la izquierda no produce trabajo porque en ese caso no hubo desplazamiento, ¿sí? Este punto origen del resorte no sufrió desplazamiento. Sí lo hizo el extremo derecho. Por lo tanto, hay un trabajo ejercido sobre ese extremo derecho sobre el resorte. Acá dice extremo derecho móvil. Obviamente este es el extremo móvil, este es el extremo fijo. Bien. Vamos ahora a realizar la misma gráfica que hicimos antes, donde la fuerza era constante, para el caso de la fuerza que le hacemos al resorte, donde la fuerza ya no es más constante. Y fíjense cómo me queda el diagrama, ¿sí? El diagrama me queda que si la fuerza es cero, el resorte no se deformó. Cuando empiezo a aumentar la fuerza, ¿qué le pasa a las deformaciones? Se empiezan a aumentar. ¿Lo hacen con una parábola, con una curva? No, lo hacen con una recta porque K es una constante. Responden a la ecuación de que la fuerza es K por X, ¿sí? Entonces, como la constante es K, no varía, esto a mí me da una ecuación lineal. 0x, 0 deformación. Para X tengo una deformación que es K por X. Si hago lo mismo que hice antes con la superficie amarilla, el área amarilla, calculo el trabajo de la fuerza elástica del resorte. ¿Cuánto vale este triángulo, el área? Base por altura sobre 2. La base es X. La altura es K por X. Entonces me queda X por K por X sobre 2. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza elástica es un medio de K por X al cuadrado. Si yo digo que K es Newton sobre metro y lo multiplico por metro cuadrado, me queda Newton sobre metro por metro cuadrado, me queda Newton por metro. El trabajo elástico me da en Joule, obviamente es un trabajo. Y es un escalar, es un número que me va a dar positivo. ¿Sí? Bien, bien. Vamos ahora a trabajar con una nueva energía potencial, que es la energía potencial elástica, por ejemplo, de un resorte. Bien, veamos entonces esta nueva energía potencial elástica. Hay muchas situaciones en las que encontramos energía potencial que no es de naturaleza gravitacional, ¿sí? Nosotros ya sabemos lo que era la energía potencial gravitacional. Ahora vamos a ver esta otra nueva energía potencial elástica. El trabajo efectuado por la fuerza que estira el resorte se almacena hasta que este se suelta, ¿sí? Yo estiro el resorte, ¿sí? Cuando lo suelto, ¿qué es lo que le sucede al resorte? El resorte tiende a ir al equilibrio, ¿sí? Cuando llega al equilibrio, como viene con una cierta velocidad, una cierta rapidez, comprime el resorte, ¿sí? Y así podría estar oscilando el resorte. Describimos el proceso de almacenar energía en un cuerpo deformable como un resorte en términos de la energía potencial elástica. Bien, veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo para entender la relación que existe entre el trabajo de la fuerza elástica que hace el resorte
y la energía potencial elástica. Tengo el resorte y al resorte le apoyé un cuerpo de masa m. En este caso, el cuerpo está apoyado en la posición de equilibrio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el resorte en este caso, en el caso A, no está ni estirado ni comprimido. Bien, X es 0. X0 es 0. La fuerza, 0. ¿Sí? No ejercí ninguna fuerza. Pensemos que la masa está unida al resorte, ¿sí? Están unidos, pero no le he aplicado fuerza y está en reposo, fuerza 0, X0. Ahora lo que hago es aplicarle una fuerza F1 al resorte. F1 es la fuerza que yo le hago al resorte. En realidad se la hago a la masa, pero se la estoy haciendo al resorte. Le estoy estirando el resorte con una fuerza F1. ¿Qué va a hacer el resorte cuando yo le aplique una fuerza F1? ¿Sí? F1 es la fuerza que yo le hago a la masa, o que le hago al resorte. ¿Qué hará el resorte por la tercera ley de Newton? Habrá un par de acción y reacción que ejerce el resorte al cuerpo, ¿sí? Que es la fuerza que le hace el resorte al cuerpo, ¿sí? Que es la fuerza del resorte, que en este caso le llamo 1. ¿Estamos? Entonces, F1 azul es la fuerza que yo le hago al resorte para estirarlo. F del resorte 1 es la fuerza que el resorte me hace a mí. Obviamente que estas dos fuerzas tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido opuesto. Y que son un par de acción y reacción, porque son fuerzas que están hechas sobre distintos cuerpos. Mi mano sobre el resorte sobre mi mano, o el cuerpo sobre el resorte sobre el cuerpo. ¿Sí? Bien, son pares de acción y reacción. ¿Qué pasó? ¿Qué generaron esas fuerzas? Una deformación, X1. Deformación X1. Bien, ahora lo que hago es aplicar una fuerza más grande, F2. Aumento, ¿ven que es más grande la fuerza F2? Aumento la fuerza F2. ¿Sí? Al aumentar la fuerza F2, ¿qué hago? Aumenta el X2. Y tengo entre 1 y 2 un delta X. Bien, obviamente que el resorte ejerce una fuerza igual y opuesta a la fuerza 2. La fuerza del resorte 2. Bien, ¿qué hizo esta fuerza F1 y F2 al resorte? Lo desplazaron un delta X. Quiere decir que esa fuerza elástica que yo le apliqué al resorte provocó un trabajo. ¿Sí? Un trabajo que no es un trabajo constante. ¿Sí? No es un trabajo constante, es un trabajo variable. ¿Por qué no es constante? Porque el módulo de F1 no es igual al módulo de F2. La fuerza no fue constante, porque si yo mantengo la fuerza F1 acá, no provoca trabajo, porque el cuerpo queda siempre en esta posición y no hay desplazamiento entre el instante 1 y el instante 2 si la fuerza F1 mantengo constante. Para que el cuerpo llegue a la posición X2, la fuerza 2 tiene que ser más grande. Por lo tanto, no es una fuerza constante. Bien, el trabajo que debemos efectuar sobre el resorte para mover un extremo desde un alargamiento X1 hasta un alargamiento X2, ¿a qué va a ser igual el trabajo del resorte desde X1 a X2? Bien, como no es un trabajo, una fuerza constante, yo no lo voy a poder plantear como la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, sino que los voy a tener que plantear en función de la expresión que vimos antes, el trabajo elástico del resorte. En 1, el trabajo elástico del resorte va a ser un medio de K por X1. En 2 va a ser un medio de K por X2. Recordemos que el K del resorte es el mismo. Bien. Por lo tanto, el trabajo desde la posición 1 a la posición 2 va a ser el trabajo final, un medio de K por X2 al cuadrado, menos el trabajo inicial, un medio de K por X1 al cuadrado. Ese es el trabajo sobre el resorte, ¿sí? Sobre el resorte. Y ese trabajo, fíjense ustedes que me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento y la fuerza, fíjense la fuerza qué sentido tiene, más X. Y el desplazamiento más X. Como el ángulo que forman el desplazamiento y la fuerza es 0 grado, es un trabajo positivo.
¿sí? Y esto me da positivo porque x2 es más grande que x1. Entonces esto me da un trabajo positivo sobre el resorte. Bien, bien. Continuemos con el análisis. Profe, Sí, Fucho. si comprimo el resorte, ¿sería un trabajo negativo? No, ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver eso. Porque acá primero tengo que entender que una cosa es el trabajo de la fuerza azul y otra cosa es el trabajo de la fuerza roja. ¿Sí? Si yo miro este dibujo, digo, el trabajo de la fuerza azul es positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo entre 1 y 2, el delta X es positivo. Y la fuerza F, ¿cómo es? Positiva. ¿Sí? Llamamos positivo el que tenga el sentido del más X. ¿Cómo será el trabajo de la roja, de la fuerza que hace el resorte? Fíjense, delta X va para la derecha y la fuerza del resorte ¿para dónde va? Para la izquierda. ¿El trabajo de la fuerza del resorte será positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, siempre decimos esto. Cuando yo hablo de trabajo, tengo que ver de qué fuerza estoy hablando. Yo dije hasta ahora que el trabajo de la fuerza que le hago al resorte es positivo. Pero solamente lo dije cuando el resorte se está estirando. Vos me preguntás qué pasa cuando el resorte se está comprimiendo. Bien, yo te respondo, después lo vamos a volver a ver. ¿Cómo sería cuando yo, para que se comprima? Las fuerzas F azules, tendrían que ser para el otro lado, ¿sí? Y harían que el resorte no quede en el equilibrio, sino quede más comprimido de este lado de acá. Entonces la fuerza azul va para la izquierda y la deformación va para la izquierda. Quiere decir que el trabajo de la fuerza que estira el resorte o que comprime el resorte, la fuerza que le hago al resorte, es siempre positivo. Y el trabajo que hace la fuerza del resorte es siempre negativo. ¿Se entiende? Claro, porque el ¿Entiendes? desplazamiento y la fuerza irían para el mismo sentido. Entonces, Irían, cero. exactamente. En este caso que yo muestro en la pantalla, la fuerza azul y el desplazamiento, el delta X y la fuerza azul tienen el mismo sentido. El trabajo es positivo. La roja y el desplazamiento, contrario, 180, negativo. Si yo ahora lo comprimo todo, la fuerza azul va para la izquierda y el desplazamiento va para la izquierda. Por lo tanto, siguen manteniendo el mismo sentido los dos, en los 0 grados del coseno de 0 grados. Entonces, no importa que lo comprime o que lo estire, la fuerza que le hago al resorte es una fuerza que hace que el trabajo sea positivo. ¿Sí? Bien, creo que es más o menos se entiende. Si estiramos más el resorte, cuanto más estiramos el resorte, el trabajo es positivo sobre él. Ahora fíjense qué pasa si yo ahora tengo F2 y si ahora F2 lo bajo a F1, ¿sí? Está acá en esta posición y F2 pasa a F1. ¿Para dónde va el delta X ahora? ¿Para la derecha o para la izquierda cuando bajo la fuerza? El desplazamiento va para la izquierda. Por lo tanto, cuando lo estoy soltando, en ese caso el trabajo de la fuerza es negativo. ¿Sí? O sea que depende la situación para que el trabajo sea positivo o no. Bien, ¿a mí qué me interesa? No me interesa el trabajo que hace la fuerza F sobre el resorte, sino me interesa el trabajo que hace la fuerza elástica del resorte. ¿Sí? Entonces, si el trabajo de la fuerza F era positivo, el trabajo de la fuerza del resorte es negativo. Por lo tanto, en lugar de ser el trabajo elástico un medio de K por X2 al cuadrado menos un medio de X1 al cuadrado, es el opuesto, es un medio de K X1 al cuadrado menos un medio de K por X2 al cuadrado. ¿Ese qué trabajo es? El trabajo efectuado por el resorte. ¿Sí? Ese es el trabajo de la fuerza roja, que es la fuerza elástica que produce el resorte. Bien,
Fíjense, para completar un poco, si X1 y X2 son positivos y X2 es mayor que X1, en este caso que está acá, el resorte efectúa trabajo negativo sobre el bloque, que se mueve en la dirección más X, mientras el resorte tira de él una dirección menos X. ¿Sí? El resorte se estira más y el bloque se frena. Si X1 y X2 son positivos, pero X2 es menor que X1, o sea, sería al revés, que va de 2 a 1, el trabajo del resorte es positivo al relajarse y el bloque se acelera. ¿Sí? Si el resorte puede comprimirse o estirarse, X1 o X2 o ambas pueden ser negativas. Sin embargo, la expresión para el trabajo de la fuerza elástica sigue siendo válida. Sigue siendo la misma tanto cuando se estire, cuando se comprima, por lo que decíamos antes. ¿Sí? Bien. Al igual que hicimos con el trabajo gravitacional, podemos expresar el trabajo del resorte en términos de una cantidad dada al principio y al final del desplazamiento. Esa cantidad es un medio de K por X cuadrado, que la llamamos energía potencial elástica. O sea que para nosotros la energía potencial elástica va a ser un medio de K por X al cuadrado. K es la constante elástica del resorte y X es la deformación del resorte. Si X es 0, como en el primer caso, la energía potencial elástica es 0. Si X es X1, la energía potencial elástica va a ser obviamente positiva. ¿Sí? Bien. Obviamente que la energía potencial elástica, ¿en qué unidades se va a medir? En Joule. ¿Sí? Bien. Entonces, decimos ahora que el trabajo elástico es habíamos visto que era un medio de K por X1 al cuadrado menos un medio de K por X2 al cuadrado. Un medio de K por X1 al cuadrado es la energía potencial elástica 1. Y un medio de K por X2 al cuadrado es la energía potencial elástica 2. Y acá no es variación de energía potencial elástica, porque fíjense que es 1 menos 2. Acá es menos variación de energía potencial elástica. Y esta ecuación es la ecuación que planteo como 6. ¿Sí? El trabajo elástico de un resorte es igual y opuesto a la variación de energía potencial elástica. ¿Se acuerdan que habíamos dado una ecuación, que creo que era la 4, que el trabajo del peso era igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria? Bueno, ahora demostramos que el trabajo de la fuerza elástica del resorte es igual a menos la variación potencial elástica del resorte. Bien, con eso vamos al teorema de trabajo y energía cinética. ¿Qué decía el teorema de trabajo y energía cinética? Que el trabajo total era igual a la variación de energía cinética. ¿Sí? Que esta era la ecuación número 1. El trabajo total, la suma de los trabajos, está dado por el trabajo de la fuerza conservativa más las no conservativas. ¿Sí? Bien. Y ahora tenemos dos conservativas. Antes teníamos una, que era el peso. Ahora tenemos dos fuerzas conservativas, que son el peso y la fuerza elástica del resorte. Y después tenemos las que no son conservativas, las no conservativas. Por lo tanto, esta ecuación, cuando digo la suma de los trabajos, lo voy a dividir en conservativa y no conservativa. Dentro de las conservativas tengo la elástica y la del peso. Y las no conservativas. Eso es igual a la variación de energía cinética. Bien, el trabajo elástico es menos variación de energía potencial elástica. ¿Sí? Y de la 4 habíamos visto que el trabajo del peso era menos variación de energía potencial gravitatoria. Reemplazo la 4 y la 6 en esta ecuación y me queda así. Esto que está restando los paso sumando y me queda la nueva ecuación 7 completita agregando la variación de energía potencial elástica. ¿Sí? Esta es la ecuación que yo voy a utilizar en los problemas, la 7, que la escribo así o la escribo así. ¿Sí?
Si la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es 0, si no hay fuerza no conservativa, me queda así, la energía mecánica 2 menos la energía mecánica 1, la energía mecánica 1 y la 2 son iguales, se conserva, y ahora en lugar de tener un medio de m, v1 al cuadrado más m, g, i, 1, me aparece un término nuevo que es un medio de k por x1 al cuadrado, que es la energía potencial elástica inicial. Y me aparece este otro término acá, que es un medio de k por x2 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, conclusiones. Y ya vamos a hacer dos problemas a ver si se entiende. Conclusiones. Trabajo una fuerza constante, el producto escalar entre esas fuerzas es este. Trabajo, en lugar de usar la 5, ahora voy a usar la 7. ¿Qué le agrego la 7? Variación de energía potencial elástica. ¿Sí? O sea que yo voy a seguir trabajando con la 1 y ahora voy a trabajar con la 7. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la 7 y la 5? Bueno, que le agregué la energía potencial elástica hacia el resorte. Si no hay resorte en el problema, uso la 7, pero esto es 0. Si no, utilizo directamente esta ecuación. Ahora la energía mecánica está dada por la cinética, por la potencial gravitatoria y por la potencial elástica. Algunos dicen que la energía mecánica es cinética más potencial y a su vez dividen la potencial gravitatoria y elástica. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Bien, recordemos que era igual a la energía cinética, que le llamé A que es igual a la energía potencial gravitatoria, que le llamé B, y a que es igual a la energía potencial elástica, que le llamé C. Esta pantallita es lo que ustedes tienen que saber para resolver los problemas. Estas son las ecuaciones que ustedes necesitan, ¿sí? Para resolver el problema. Recuerden que K era la constante elástica del resorte y que si en el problema no me la dan, a lo mejor la tengan que calcular con lo que dijimos antes. En el problema, hay el problema en la guía que dice que le aplica una fuerza de 50 newton al resorte y se tira 10 centímetros. Bueno, ¿eso qué me está diciendo? Me está dando los datos para que calcule K. ¿Sí? 50 newton dividido 0,1 metro, 500 newton sobre metro. Esa es la constante elástica del resorte. El otro problema me dice la constante del resorte es tanto. Y el otro problema me dice calcule la constante elástica y en esta ecuación me va a quedar como incógnita K. Depende de los problemas. Pero tengamos en cuenta bien esto, ¿sí? Que es, yo ya les había hecho escribir esto en algún lugar. Bueno, después ustedes, antes de hacer los problemas, tengan en cuenta que estas son las ecuaciones que nosotros necesitamos utilizar. Bueno, para a ver si podemos entender esto, vamos a hacer dos problemitas. Un ejemplo. Fíjense. ¿Estamos? ¿Entendió? Está muy calladito. No sé qué pasó en las vacaciones, me los agotó. ¿Se entiende? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bien. ¿No está Catalina hoy? Bien. Camila, muy bien, Camila. Bien. ¿Catalina no está? Diego, muy bien. Bueno, vamos a hacer problemas. ¿Sí? Tenemos un bloque de 2 kilos, se comprime 10 centímetros contra un resorte. De constante 800 newton sobre metro. Me da la constante. El resorte se suelta y acelera el bloque sobre una superficie horizontal. Se desprecia la fricción del bloque con el plano y la masa del resorte. Cuidado, porque ese cuerpo no se va a acelerar con aceleración constante. ¿Sí? Este cuerpo no se acelera con aceleración constante porque la fuerza que le hace el resorte no es una fuerza constante. Por lo tanto, yo acá no podría aplicar la segunda ley de Newton como estoy acostumbrado, porque la segunda ley de Newton es para aceleración constante. Calcular la rapidez que tiene el bloque en el instante que pierde contacto con el resorte. Bueno, vamos a hacer un dibujito. Yo comprimí el resorte llegaba hasta acá. Lo comprimí 10 centímetros y le puse el cuerpo acá al lado, apoyado. El cuerpo M de 2 kilos. ¿Sí? Eso sería lo que yo voy a llamar estado 1. ¿Sí? ¿Qué tengo en el estado 1? El resorte comprimido 10 centímetros y el bloque
en reposo. Estado 2, vamos a ver el de 1 y 2, después vemos el 3. El estado 2. El estado 2 es cuando el resorte se estiró por completo, o sea que el X2 es 0, ¿sí? No está más comprimido, y obviamente el bloque adquirió una cierta velocidad. Quiere decir que el bloque fue de rapidez 0 a rapidez V2, y el cuerpo C estaba 10 centímetros comprimido y termina sin estar comprimido. Bien. Y todo eso se produce sobre un plano horizontal. ¿Se entiende? Bien. Calcular la rapidez que tiene el bloque, o sea, calcular la rapidez V2. Bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a plantear la ecuación 7. Voy a plantear la ecuación 7, que es que la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es variación cinética, variación de potencial gravitatorio y variación de energía en potencial elástica. Entonces siempre empiezo por, ahora antes siempre empezaba por la 5, ahora vamos a empezar directamente siempre por la 7, ¿sí? De última, si no hay resortes, sí por la 5, pero si hay resortes, planteo la ecuación 7. Pregunto, ¿qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo de masa 2 kilos? Escucho. Peso normal, fuerza, ¿Sí? Peso normal, fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza elástica del resorte. Bien. Entonces, como dice acá el compañero, la normal, el peso y la fuerza elástica del resorte. Tres fuerzas. Podría haber fricción. ¿Hay fricción? Se desprecia. No hay fricción. Por lo tanto, me quedan tres fuerzas. Normal, no hay. Normal, peso y la fuerza elástica del resorte. De esas tres fuerzas, ¿cuáles son conservativas? ¿Cuáles son conservativas? La elástica y el peso. Exactamente. Peso y la fuerza elástica son conservativas. ¿Cuál es no conservativa? la normal. ¿Provoca trabajo la normal? ¿Por qué no? ¿Por qué no provoca trabajo la normal? Porque el coseno de 90 Exactamente, porque la normal es vertical y el desplazamiento horizontal forma el 90 grados. Por lo tanto, la pregunta que yo hago, la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa, ¿a cuánto es igual? A 6. A 6. ¿Estamos? O sea que esto es 0. De estos tres términos que hay acá, ¿hay algún otro que sea 0 y por qué? ¿Hay alguno de esas variación descendéntica, potencial gravitatoria o en elástica de 0? Sí, no y por qué. De nuevo. Energía potencial gravitatoria. ¿Por qué la energía potencial gravitatoria? En un plano horizontal. ¿Por qué es 0 la variación de energía potencial gravitatoria? Bien, porque se mueve en un plano horizontal. Quiere decir que en esta ecuación lo único que me queda es variación de energía cinética y variación de energía potencial elástica. ¿Sí? Esto es 0 y potencial gravitatoria es 0. Si el cuerpo está en reposo y adquiere una V2, ¿la variación de energía cinética es positiva o negativa? ¿Se entiende? Está en reposo y ahora tiene una rapidez V2 verde que no es 0. ¿Es positiva o negativa? Positiva. Bien. Bien. Ahora vamos a analizar cómo es la variación de energía potencial elástica. En el comienzo,
En el estado 1, en el estado inicial 1, en el estado final 2. En el estado inicial 1, ¿tiene energía potencial elástica el resorte? ¿Tiene energía potencial elástica inicial 1? En 1 Sí. tiene. En 2, ¿tiene energía potencial elástica? En 2, que x2 es 0. ¿Tiene energía potencial No. elástica? No. O sea que la energía potencial elástica inicial tiene un valor distinto de 0 y la final tiene un valor 0. La variación es positiva o negativa en este caso. Si tiene inicial y no tiene final, ¿cómo es la variación? Negativa. Bien. Entonces vamos a tratar de escribir todo eso. Digo que esto es 0. La variación de energía cinética es un medio de mv2 al cuadrado menos un medio de mv1 al cuadrado, pero v1 al cuadrado era 0. Y la energía potencial gravitatoria, que habíamos dicho que era un medio de k por x al cuadrado, en este caso la final es 0, entonces pongo un medio de k por x2 al cuadrado, eso es 0, menos la inicial, que es un medio de k por x cuadrado. Bien, si veo en esta ecuación, veo que este es un medio, y esto lo paso para allá, y el medio se anulan. Y de ahí despejo mi incógnita, que es la rapidez 2. K lo tengo, 800 newtons sobre el metro, x1 lo tengo, 0,10 metros cuadrados, la masa 2 kilos. Hago esa cuenta y me da 2 metros sobre segundo. ¿Estamos? Bien, bien. Vamos a hacer el punto B. Calcular la rapidez que tiene el bloque en el instante que el resorte se comprimió 5 centímetros. Fíjense, estaba comprimido 10, ahora está comprimido 5. Un alumno me dijo, y bueno, si acá es 0 y acá es 2, y acá son 10 centímetros, en la mitad, que son 5 centímetros, la rapidez tiene que ser 1. ¿Sí? ¿Está bien analizarlo de esa manera? Se comprimió 10 centímetros, ahora cuando se descomprimió 5 centímetros, la rapidez será la mitad, iba de 0 a 2, ahora será 1. ¿Les parece que puede tener lógica ese razonamiento? No, no es constante, porque yo no estoy diciendo que sea constante la rapidez. Digo que era 0, 1 y 2, no es constante la rapidez. Pero ¿por qué no? 0, 1 y 2. Para que fuera 0 y 1 y 2, ¿qué tendría que ser constante? La aceleración. ¿La aceleración acá es constante? ¿Es constante la aceleración en este movimiento? No. Si la aceleración fuera constante, sí sería 1. Pero la aceleración, dijimos que en este movimiento no es constante. ¿Sí? ¿Por qué la aceleración no es constante? Por la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Cuando la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es distinta de 0, ¿sí? El cuerpo adquiere una aceleración. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta. ¿Sí? Pero eso para una fuerza neta constante me da una aceleración constante. Si la fuerza neta no es constante, la aceleración no es constante. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo decir que es 1. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ni puedo plantear la segunda ley de Newton acá, decir, bueno, calculo la aceleración sabiendo que se movió 5 centímetros, que partió del reposo. No. ¿Sí? Planteo con la fuerza del resorte. No puedo hacer eso. ¿Sí? Porque la fuerza no es constante. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Plantear la ecuación 7. ¿Cuánto es nuevamente la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa? Sigue siendo la normal, el peso y la fuerza elástica del resorte. Sigue siendo la normal 0 el trabajo y las otras son conservativas. Por lo tanto, este es 0. ¿Hay variación de energía potencial gravitatoria? No. Sigue moviéndose en un plano horizontal. Por lo tanto, a mí la expresión me va a quedar así. Variación de energía cinética. Un medio de m v2 al cuadrado
Variación de energía potencial elástica. La energía potencial elástica final, ¿la final cuál es? Acá voy a hacer entre 3, estado 3 sería acá, y estado 1 acá. La final es 3 y la inicial es 1. En esa ecuación tengo todo menos B sub 2. Despejo B sub 2. Tengo un medio, un medio, un medio, se van. ¿Sí? Saco factor común entre este K y este. ¿Sí? Me queda eso, lo reemplazo y me da 1,7 metros sobre segundo. No 1 como pensaba. ¿Sí? Bien, bien. ¿Se entendió lo que hicimos acá, chicos? ¿Se entiende más o menos esto que estamos haciendo? La incorporación de una nueva energía potencial elástica. Vamos a hacer otro problema un poco más complejo. Profe, tengo una pregunta. Decime. ¿Por qué en la variación de energía cinética solamente dice un medio por masa por velocidad al cuadrado y no dice, o sea, no es final menos inicial? No, porque la inicial es 0, entonces yo acá digo, tendría que haber puesto un medio de m b2 al cuadrado menos un medio de m por b1 al cuadrado, pero b1 es 0, entonces no la puse por eso. Pero si vos querés ponerla y después la tachás. Yo lo hice todo en un paso, ¿sí? Pero eso es lo que vos decís sería lo correcto. Poner y voy a decir, bueno, esto es 0, esto se anula. ¿No? Yo directamente pongo así porque sé que si yo, por ejemplo, hiciera entre 2 y 3, en 2 y 3 no son 0, ninguna de las dos. Entonces acá tendría que poner un medio de m b3 al cuadrado menos un medio de m b2 al cuadrado, porque no es 0. Pero acá hice eso porque es 0. ¿Sí? Sí, se entendió. Gracias. Bien, miren ahora, este es el más difícil de todos. Tengo un bloque de 1 kilo. Se encuentra apoyado en un plano inclinado que forma 30 grados con respecto a la horizontal. El resorte está apoyado sobre esta vertical, ¿sí? Está ahí fijo. Entonces, tomo el resorte y lo comprimo 10 centímetros sobre el resorte. O sea, el resorte en este estado está comprimido 10 centímetros. ¿Sí? El resorte tiene una constante de 400 newton por sobre metros. En este plano hay fricción. Hay fricción. ¿Sí? El coeficiente de fricción cinético es 0,577. La masa del resorte despreciable, calcular la velocidad del bloque cuando ha descendido 100 centímetros como muestra la figura. O sea, cuando yo lo comprimo lo tengo ahí, está en reposo. Lo suelto y cae hasta acá 100 centímetros. ¿Sí? Quiero calcular qué rapidez tiene en este estado 1, sabiendo que en el estado 0 está comprimido 10 centímetros y está en reposo. ¿Se entiende? Bien. Voy a anotar esto. Mis datos, ¿cuáles son? X010, coeficiente de rozamiento cinético 0,577. K, 400 newton por metro. Delta R, lo que se desplazó, 1 metro. Beta, 30 grados. La masa del cuerpo, 1 kilo. ¿Qué es lo que quiero calcular? B1. Bien. Directamente voy a poner a qué es igual. ¿Alguien me dice a cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético en este caso? ¿Alguien ya sabe de decirme cuánto es, a qué es igual la fuerza de rozamiento cinético cuando un cuerpo está apoyado sobre un plano inclinado? ¿A qué era igual la fuerza de rozamiento cinético? Que era el mu cinético por n. ¿Alguien se acuerda de eso? Me parece que lo hizo de mal las vacaciones. Nos olvidamos todo lo que hemos aprendido. Exactamente. ¿Y PI qué es? Muy bien. Mu de alfa por PI. Bien. Es esto, ¿no es cierto? La fuerza de rozamiento cinético es mu, cinético, se le puse mu directamente, m, g, coseno de beta. ¿Sí? ¿Esto de dónde sale esta expresión? De hacer sumatoria, hacer el diagrama del cuerpo libre de este cuerpo, hacer el diagrama del cuerpo libre, plantear sumatoria de fuerza en I tengo la normal y tengo mg coseno de beta, por lo tanto la normal es mg coseno de beta,
La fuerza de rozamiento cinética es mu cinética por la normal. Bueno, todo eso lo puse directamente porque corresponde al capítulo anterior. Bien. Planteo la ecuación 7. Planteo la ecuación 7. Bien, la ecuación 7 me va a quedar de esta manera. Bien, antes de eso. A ver. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? ¿Qué fuerzas actúan sobre mi cuerpo? ¿Me escucho? La Normal, normal, peso, peso, fricción y la elástica. rozamiento, sí. Bien, normal. Fuerza elástica del resorte. Peso y fricción. De esas 4 fuerzas, ¿cuáles son no conservativas? Fricción. No, pero ustedes, ¿cuáles eran no conservativas? No, ¿cuáles eran conservativas? La normal Sí, y la fricción. Exactamente. La normal y la fricción son no conservativas. Bien. ¿La normal provoca trabajo? Amparo, ¿la normal provoca trabajo? ¿Qué ángulo forma la normal y el desplazamiento en este caso? Bien. Entonces, en la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas, estamos de acuerdo que la única fuerza no conservativa es la fuerza de fricción. Entonces, donde dice trabajo de la fuerza no conservativa, va a ir la fuerza de rozamiento cinético, esta por el delta R, por el metro. ¿Se entiende? Y en la variación de energía mecánica, que la variación de energía mecánica yo la divido en cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. ¿Hay alguna de esas 3 que sea 0? ¿Alguna de esas 3 es 0? No, dice Emma. No. Bien, no, ninguna. ¿Por qué? Porque acá no estamos moviendo en un plano horizontal. Hay un plano inclinado, por lo tanto hay variación de energía potencial gravitatoria. Hay un resorte, hay variación de energía elástica. Y hay variación de la velocidad. Parte de 0 y alcanza 1. O sea que las 3 son distintas de 0. Vamos a ver una por una. La variación de energía cinética, ¿es positiva o negativa? La variación de energía cinética, ¿es positiva o negativa? Positiva. Bien, positiva. ¿Por qué? Porque la rapidez final es distinta de 0 y la inicial es 0. La variación de energía potencial gravitatoria, ¿es positiva o negativa? Potencial gravitatoria. Negativa porque baja. ¿Sí? Negativa. Pregunto, ¿la variación de energía potencial gravitatoria va a ser menos mg por 100 centímetros? ¿Va a ser igual a menos mg por 100 centímetros? Sí, no y por qué. No. Lucio, no. Amparo, no. Santiago, no. ¿Por qué no? Es la altura, ¿sí? La altura no son 100 centímetros, ¿sí? La altura son 50 centímetros. ¿Por qué digo que son 50 centímetros? Porque el seno de 30 es 0,5. Por lo tanto, en ese ángulo de 30 grados desciende 50 vertical, no 100. Ese 50 que desciende es 100 por el seno de 30. El seno de 30 es 0,50. Bien, o sea, está ahí. La variación de energía potencial elástica, ¿es positiva o negativa? Negativa. Bien. Positiva, bueno. Negativa, positiva, negativa. Bien. La inicial es 0. La energía potencial elástica inicial. ¿Es 0 o no es 0? ¿La inicial es 0?
no es 0. ¿Sí? Bien. ¿Y la final? Cuando llega abajo, es 0. Entonces, si la final es 0 y la inicial no es 0, final menos inicial, ¿qué me da? Negativo. ¿Está? Entonces está bien que sea negativo. Bien. Bueno. Reemplazo todo eso. Fíjense, digo que acá la suma de los trabajos Fíjense que esto no es poner una fórmula que me resuelva el problema. Si yo no me hago todas estas preguntas mentalmente para ir viendo de la ecuación 7 qué es lo que corresponde acá, no lo puedo resolver. No tengo una formulita para cada caso. Si no, tengo que recurrir a hacerme todas estas preguntas. ¿Sí? Tengo que hacer todo este razonamiento antes de escribir cualquier cosa. Bueno, entonces acá tengo el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque la fuerza de rozamiento va para abajo y el cuerpo se desplaza va para arriba y el desplazamiento para abajo, forma 180 grados. Entonces, menos la fuerza de rozamiento, que es todo esto, por el delta R. Bien. La variación de energía cinética, 1/2 de mv1 al cuadrado, era positiva. La variación de energía potencial gravitatoria, menos mg, por la altura I. La altura I es delta R por el seno de 30. Eran los 50 centímetros que yo había dicho antes. Y la energía potencial elástica es negativa. 1/2 de K por X cuadrado. Tengo esta ecuación. Y tengo estos datos. Veamos en esta ecuación qué no tengo. Mu lo tengo, sí. M lo tengo, sí. G lo tengo, sí. Beta lo tengo, sí. Delta R lo tengo, sí. M lo tengo, sí. B1 lo tengo, no, y es lo que quiero calcular. Bien, vamos bien. Hasta acá la incógnita es B1. M lo tengo, G lo tengo, delta R lo tengo, beta lo tengo, K lo tengo, X lo tengo. Esta ecuación larguísima, una sola incógnita tiene. ¿Cuál es mi incógnita? B1. Listo. Es un problema con solución. La solución ahora es despejar en esta ecuación B1. ¿Sí? Bien, acomodo, despejo, no sé qué, lo tengo. ¿Está? No me importa, esto ya pasa a ser problema de ustedes cómo llegar a este resultado. ¿Sí? Esto ya es matemática. Si esta ecuación, ¿cómo despejo B1 de acá? Bueno, ustedes ya tendrán que estar en condiciones de altura de poder hacer esa... Llega una expresión, ¿ven? Llega una expresión. Y de esa expresión reemplazo. Después me da 4, hago la raíz, me da 2 metros sobre segundo. Esa es la rapidez que tiene el cuerpo cuando ha descendido 100 centímetros. ¿Se entendió? ¿Sí? La clave, chicos, está en plantear la ecuación 7 y hacerse las preguntas de cada cosa. ¿Qué fuerza conservativa hay? ¿Qué fuerza no conservativa hay? ¿Qué trabajo hay de la fuerza no conservativa? ¿Sí? Hay variación de cinética, es positiva, es negativa. Hay variación de potencial gravitatoria, es positiva, es negativa. Hay variación de potencial elástica, es positiva o negativa. Escribir toda la ecuación, acordarse que la energía potencial gravitatoria es por la altura vertical, no por el desplazamiento. En el trabajo sí es por delta R, acá sí es por delta R, pero acá es por I. Y bueno, y después tendré que despejar mi incógnita. ¿Estamos? Bueno, esos son los dos ejemplitos que quería dar, que este es el más completo de todo, porque tiene todo. Tiene fuerzas no conservativas que provocan trabajo, que no provoca trabajo, y tiene las 3 energías que hemos estudiado hasta ahora: elástica, gravitatoria y cinética. Bien, para terminar la clase de hoy, le vamos a agregar el tema de potencia media. ¿Sí? Nosotros, si tenemos que diseñar la bomba que tiene que subir el agua del subsuelo de nuestro edificio al tanque de reserva que está en el piso 5º, no nos va a servir nosotros el trabajo que tenemos que realizar para subir. O sea, bueno, digo, yo quiero subir 1000 litros en 2 horas. Entonces, el peso por la altura, el peso de los 2000 litros por la altura del edificio, me da el trabajo que va a tener que realizar ese cuerpo, el agua, para subir esa altura.
Pero con eso no voy a poder calcular la bomba, ¿sí? Porque evidentemente en ese caso no está en juego el tiempo que yo quiero que se llene la bomba. Porque bueno, yo quiero subir 2000 litros al tanque, pero dependerá de la bomba, sí. Y el trabajo dependerá del tiempo. El trabajo depende del tiempo, no. O sea, si dos alumnos están parados en la puerta de la facultad y los dos pesan 100 kilos, ¿sí? Y los suben los dos al cuarto piso, y uno va por el ascensor y otro va por la escalera, y uno tarda 20 segundos y el otro tarda 1 minuto, el trabajo de los dos es el mismo. Es la masa de los 100 kilos. ¿Por qué? Por la altura hasta el cuarto piso. ¿Y qué? ¿Es lo mismo? Entonces, no es lo mismo que tarde 20 segundos o 40 segundos. Pero el trabajo no tiene en cuenta eso. ¿Qué es lo que tiene en cuenta eso? La potencia. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo calcule la potencia, la bomba, la voy a calcular en función no del trabajo, sino de la potencia que tiene que tener esa bomba. ¿Sí? Y la potencia media en este caso, es determinada por el trabajo en un determinado delta T. ¿Sí? Por lo tanto, definimos a la potencia media como la variación del trabajo sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí sí voy a decir, bueno, quiero que mi tanque se llene en 2 horas. El trabajo es tanto, el tiempo es 2 tantos. ¿Qué potencia tengo que tener yo de bomba? Tal potencia. Bien. Esta es la potencia media, ¿sí? La potencia media para un cuerpo, por ejemplo, que se mueve con rapidez constante. Si quiero la potencia instantánea, lo que haré es el límite de delta T tiende a 0 y me quedará la derivada del trabajo respecto del tiempo. ¿Sí? Esa es la potencia instantánea. La potencia también se puede determinar en función de la fuerza y la velocidad. ¿Cómo determino la potencia en términos de fuerza y velocidad? Vamos a suponer que la fuerza actúa sobre un cuerpo que tiene un desplazamiento delta R. Si Ft es la componente de la fuerza tangente a la trayectoria paralela a delta R, el trabajo, la variación del trabajo es la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Por el coseno de 0. Bien, entonces escribo que la potencia es Ft por delta R sobre delta T. Y delta R sobre delta T es la velocidad media. ¿Sí? Por lo tanto, la potencia también la puedo calcular como la fuerza por la velocidad media. Esa es la potencia media y esta es la potencia instantánea. ¿Sí? La velocidad instantánea por la fuerza. ¿Sí? Donde V es la velocidad instantánea. Y lo puedo hacer y la potencia es también un escalar, que se obtiene de hacer el producto escalar entre la fuerza y la velocidad instantánea. Bien, entonces recordemos que la potencia la puedo calcular como la fuerza por la velocidad o el trabajo sobre el delta T. Trabajo sobre el delta T. La potencia puede definirse como la rapidez con la que una fuerza realiza trabajo. La potencia puede definirse como la rapidez con la que una fuerza realiza trabajo. La potencia tiene una determinada unidad, que ¿cuál es? El trabajo se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. Joule sobre segundo lo definimos como vatio o watt. ¿Sí? Joule sobre segundo es la unidad de potencia. ¿Sí? También lo más común es definirlo como HP. ¿Sí? Un HP son 746 watts. ¿Sí? Y algún manual viejo van a ver que habla en caballo vapor, en CB. Bueno, prácticamente HP y CB es lo mismo, hay una diferencia muy chiquitita que la ven acá. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar el sistema internacional con watts o con HP. Y vamos a definir que un HP
son 746 watts. Recuerden eso para la resolución de los problemas. Bien. Bueno, con eso doy por terminado la clase de hoy. ¿Alguna cuestión?